Hola amigos, muy buenos días. Tenemos un Fiat Duna 1.7 diésel. Le estoy arreglando lo que es el porta retén, cambiando retén, todo eso. La cuestión de acá va a ser cómo ponerlo a punto, cómo poner a punto el motor del Duna 1.7, puede ser Palio, Siena, Alfa Romeo, bueno, 1.7, puede ser turbo, ¿no? Pero es 1.7. Para la leva, fíjense, yo le hice, tiene ese puntito y yo le hice esta marquita acá arriba y allá atrás. Ahí está corrido medio diente y ahí estaría. Ven que atrás, a ver si se alcanza a ver, acá atrás, bien acá, tiene una ranura lo que es el chapón. La leva estaría ahí a punto. Lo que es la bomba inyectora tiene dos marcas. No se la ve a la otra, pero tiene una marca que va bien contra el diente. A ver si puedo acercar un poquito la cámara. Tiene una marca que va bien sobre el diente, ¿sí? Acá no la estamos viendo, por supuesto. Y la otra que va sobre el pie del diente. No sé si se alcanza a ver. Ahí se alcanza a ver lo que es la marquita. Así que bueno, ahí tenemos lo que es la marca de la bomba, que va puesta con el triangulito este. Yo lo pinté de blanco para que resalte un poco más. Tenemos en la base del diente, tenemos la marca que va. Tenemos acá lo que es la leva, y ahora vamos a ir para ver el punto máximo superior, o sea que el pistón quede bien arriba. Ahí tenemos. Vamos a acercar un poquito más la cámara. Ahí tenemos lo que es una mueca que está pintada de blanco. Tenemos el orificio, pero acá también tenemos una rayita. Yo le diría que se fijen más por la rayita que por el orificio. Esa rayita es una marca que tiene, por supuesto, fija en el volante, ¿sí? En lo que es el volante va una rayita, yo la marqué ahí para que se vea bien y que coincida con esto. Una vez que ponemos lo que es la correa o la banda de distribución, una vez que la calzamos, la estiramos y hacemos girar. Ponemos la rueda arriba, la dejamos en el aire, ponemos en cuarta o quinta para que gire el motor en forma más liviana, y le hacemos dar una o dos vueltas. ¿Para qué? Para que no, para estar seguros de que las válvulas no están tocando. Es una precaución, nunca hay que darle marcha estando habiéndole cambiado la correa o habiendo desarmado la distribución. Por más que uno esté seguro, siempre tomar esa precaución. Bueno amigos, espero que les sirva. Si me he equivocado en algo o si tienen formas diferentes de cambiar la correa de distribución, porque acá en el canal hay varios que son mecánicos y pueden colaborar o quieren colaborar para una forma más fácil, bienvenido sea. Espero sus comentarios, quien no esté suscrito, que se suscriba y así ayudan al canal. Es gratuito, así que bueno, hasta luego.